palabra viva, continúa tu obra redentora. Padre, purifica nuestro corazón para escuchar tu palabra dócilmente. Semilla que arraigas al alma el terreno, que la fruta se adentra en el corazón, que la fruta se adentra en el corazón. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la llevaremos a nuestros hermanos para que encuentren la paz que prometiste. Es semilla que arraiga y cae en buen terreno, que la fruto sí se adentra en el corazón, que la fruto sí se adentra en el corazón. Tengan la bondad de tomar asiento. Y los niños pueden tomar suelo. Qué alegría reunirse y qué sorprendente ver una presencia tan diversa, tan multitudinaria que repleta esta iglesia catedral, la iglesia corazón madre de la iglesia de Santiago. Y lo hacemos para celebrar el centenario de la primera alianza de amor. Me sorprende a mí que el acontecimiento que nos conmueve, que se celebra en tantos lugares, en el mundo entero, y de un modo tan fecundo, sea ante todo un acontecimiento íntimo, silencioso, espiritual. El padre Kentenich y un puñado de seminaristas, en medio de circunstancias dramáticas, que viven un paso de invitar a la Virgen Madre, la Mater, 3 veces admirable, tendré que aprender a decir, pero es la misma Santísima Virgen María que todos amamos, como madre, como protectora, como educadora. Una alianza en que por una parte se comprometen a buscar la santidad en el firme cumplimiento del deber y de que ella sea quien los eduque
y modele a ejemplo de Cristo. Un acontecimiento íntimo que tiene raíces en otro anterior del mismo padre José Kentenich, cuando también en circunstancias dolorosas su madre lo tiene que dejar bajo la protección de la Santísima Virgen en un orfanato cuando tenía solo 8 años. Ese acontecimiento claramente lo marcó y lo educó a vivir de la mano de María. Me llama la atención también el contexto exterior a este acontecimiento interior. No puede ser más oscuro y desastroso. Alemania, 1914. En el comienzo de un siglo que ha sido catalogado como el siglo más sangriento, violento de la historia de la humanidad. En el origen de la Primera Guerra, lo que sigue del siglo no deja de ser dramático, cruento, y en medio de esas circunstancias, este acontecimiento interior, ese puñado de jóvenes seminaristas enviados a enfrentar la guerra. Y en ese contexto va surgiendo por contagio, por irradiación, esta experiencia de fe, de confianza, de caminar aún en medio del horror y del espanto de la mano de María, descubriendo el amor del Padre. Y poco a poco este acontecimiento va dando frutos. No me corresponde a mí hacer la historia del movimiento, pero pasan muchos años antes que se funda el primer instituto de las mujeres y muchísimos más para que se fueran constituyendo los demás institutos y las demás ramas de esta gran familia de Schoenstatt. El florecimiento de este movimiento espiritual, por cierto, contrasta con el régimen de horror totalitario del tiempo nazi, y no podía ser de otro modo. Una pedagogía de libertad interior, fundada en la confianza de un amor fiel, nada más contrario al sistema que se quería imponer. Por eso no nos debe extrañar que el camino del padre Kentenich es un camino doloroso, martirial, campo de concentración, y sin embargo sigue de la mano de María, sigue contagiando con su experiencia de amor. El tiempo posterior todavía tiene dolorosas incomprensiones al interior de la misma iglesia, pero su respuesta es de fidelidad y perseverancia. Eso celebramos hoy día de un modo tan asombrosamente fecundo. Hoy experimentamos la fecundidad de la gracia, la presencia del Espíritu en este movimiento animado por el Señor que inspiró el padre José Kentenich. Me alegran los textos de hoy. El apóstol Pablo da gracias al Señor, a la comunidad de Tesalónica, y que bien se puede aplicar
a esta gran familia de Schoenstatt. Doy gracias a Dios. Es el apóstol que sembró la semilla del Evangelio y que ve cómo florece en una comunidad concreta, porque han mostrado la fe en obras, el amor con fatigas y la esperanza con constancia. Qué hermoso poder aplicar este camino, esta acción de gracias de Pablo al camino que han vivido como movimiento. También la primera lectura, una circunstancia sorprendente, el pueblo de Israel cautivo, esclavo. De nuevo coincide, las circunstancias exteriores son dramáticas y sin embargo la mano de Dios libera al pueblo. Ciro, el emperador de otro lado, termina liberando, y el profeta dice: la historia no está abandonada a su suerte. La mano de Dios acompaña al pueblo elegido, el pueblo de la alianza. Y el profeta canta de alegría. El Evangelio: le tienden una trampa a Jesús. Lo quieren hacer pelear con el enemigo equivocado. Hay que pagar el impuesto al César, sí o no. Pareciera no haber más alternativa que eso. La pregunta era maliciosa, que respondía que sí, de algún modo defraudaba las esperanzas del Mesías liberador del pueblo de Israel. Se respondía que no, tenían motivo para condenarlo, acusarlo ante el César, el emperador. Me fascina la audacia, la inteligencia de Jesús. No cae en la trampa, la percibe. Además, la trampa era todavía más compleja que las circunstancias inmediatas de lo que podía vivir. Podían terminar reduciendo su proyecto a un proyecto político concreto, limitado. Lo que Él nos trae es mucho más, una liberación interior que tiene consecuencias profundas para la vida entera. De ahí la respuesta de Jesús. ¿De quién es la cara de esta moneda? ¿Del César? Pues bien, den al César lo que es del César. Pero no cae ahí. Agrega: a Dios lo que es de Dios. Jesús manifiesta ciertamente con ello que incluso el César está sometido a la autoridad de Dios. Para los cristianos, esta palabra ciertamente ha significado una luz, porque nos invita a distinguir el anuncio de la fe de proyectos políticos determinados. En la Iglesia de Dios hay espacio para quienes piensan diverso. Hay cristianos, podríamos decir, más de izquierda o más de derecha, de una corriente o de otra. La familia de la Iglesia es mucho más que una organización para imponer un proyecto social. Sin embargo, tampoco es cierto que las cosas espirituales sean simplemente de otro orden, que no tocan la esfera de la vida, el campo de la construcción de la sociedad terrena. No es un ámbito del César y el ámbito espiritual encerrado en los templos
cristianos de sacristía. A Dios lo que es de Dios. ¿Qué no le pertenece a nuestro Dios? Ciertamente, el movimiento ha comprendido este camino y entienden que toda la pedagogía de formación personal e interior apunta a una colaboración efectiva en la gestación de un nuevo orden social. ¿Cómo no iba a estar esto presente en el corazón del padre Kentenich, que fue testigo del desastre, del horror de dos guerras tan dramáticas y de un siglo sangriento y violento que bajo la concepción de ideologías de un signo o de otro querían imponer un orden distinto? Los cristianos sabemos bien, la transformación del mundo pasa por el cambio del corazón. Más allá de las propuestas políticas de un lado o de otro, si no cambia el hombre, si no cambia la mujer, si no cambiamos nosotros, no habrá un nuevo orden social. De ahí que el camino del movimiento, fiel a la pedagogía de la alianza, es un camino de formación interior, donde familia y juventud tienen un lugar tan trascendental. Familia, qué hermoso celebrar justo ahora, cuando concluye el sínodo de la familia, en este proceso precioso de una iglesia que, liderada por el Papa Francisco, demuestra que se puede dialogar en la iglesia, que podemos dar paso, que tenemos un desafío gigantesco, porque no queremos perder este tesoro del Evangelio inscrito en nuestra sangre, que es la familia, fundada en el amor de los esposos, comprometidos en alianza de amor para siempre. Tesoro precioso, primer evangelio que nos muestra el rostro de Dios incondicional, comprometido. La iglesia tiene este tesoro para comunicar al mundo, pero ciertamente en tiempos que tantas familias viven crisis, tenemos que buscar caminos para que esta palabra no se vuelva, como a veces parece haberlo sido, agresiva, sancionadora para quienes han tenido quiebres dolorosos. Qué maravilla como el Papa Francisco nos invita a integrar al mismo tiempo la verdad irrenunciable del matrimonio con la verdad irrenunciable de un Dios de misericordia que siempre abre caminos. Familia y juventud. Es que la juventud, lo sabe bien el padre José Kentenich, esa etapa preciosa de la vida, etapa fundacional, etapa para establecer las decisiones que marcan el corazón, etapa para hacer alianza de amor y proyectar la vida desde ahí. ¿Qué tesoros tiene el movimiento? Hoy me alegro de ser testigo también de una quinta dimensión, la inserción en la iglesia diocesana. Comprenderse no como un movimiento centrípeto que quiere crecer en sí mismo, ensimismado, sino como un movimiento que descubre un don para contribuir al caminar de la iglesia. No para andar buscando siempre nuevos miembros para el movimiento, sino comprendiendo que en la iglesia hay también muchos otros
dones y carisma. La inserción en la iglesia diocesana nos une en la iglesia que es una, santa, católica, una iglesia diversa y rica, una iglesia animada por el Espíritu. La celebración en esta iglesia catedral, así me lo han dicho, quiere ser precisamente expresión de esta dimensión del movimiento. Y en nombre de la Iglesia de Santiago lo acojo con alegría. Permítanme terminar con una palabra relativa a circunstancias muy inmediatas de lo que vivimos en nuestro tiempo. Particularmente esta semana ha sido una semana dolorosa para la Iglesia. Ustedes lo saben. Así como a Jesús le tienden trampas, también en nuestro mundo hay quienes nos tienden trampas, que nos ponen con caricatura, como si fuésemos una iglesia sancionadora de uno, que hay inquisidores. Déjenme decirlo claramente, en la iglesia hay espacio para la disensión, para la diferencia, para discrepar. En la iglesia ciertamente hay una doctrina también, y eso nos hace comprometernos en dialogar nuestras diferencias y ser respetuosos del mensaje de Jesús. Una caricatura la que se ha presentado de una iglesia, y muy especialmente, y con cuánto dolor lo digo, como se ha presentado el rostro de nuestro arzobispo como un inquisidor que anda tratando de condenar a sacerdotes de mala manera. Es una mentira. El padre Mariano Puga, que está aquí, lo ha dicho con toda claridad, una mentira. La supuesta acusación sobre su persona en Roma. Una caricatura para hacernos pelear entre nosotros. No nos dejemos engañar. Vivimos tiempos dramáticos que tenemos que estar unidos como iglesia. No nos dejemos engañar separándonos o compitiendo nuestros propios dones y carismas. Somos parte de un mismo cuerpo. En la iglesia hay espacio para expresar nuestros puntos de vista, pero también tiene que haber espacio para la corrección fraterna. Celebremos esta Eucaristía como una oportunidad de expresar nuestra comunión en la iglesia. La comunión de la familia de Schenstadt en la familia de la iglesia. Familia de Dios. Familia donde nadie está de sobra, donde todos tienen tanto que aportar. Cuidemos nuestra comunión como un tesoro sagrado, porque vivimos en tiempos de grandes cambios culturales, en tiempos de búsquedas de un nuevo orden, un nuevo modo de vivir, y en donde también imperan doctrinas muy lejanas y muy contrarias al Evangelio de Jesús. Seamos creativos, audaces. El Papa Francisco nos ha dado la pauta. Nos encomendamos a la Virgen Santísima. De la mano de María podemos caminar en confianza. Al Señor el honor y la gloria, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dile.